¿Puede un país con décadas de violencia, corrupción y pobreza convertirse en la nueva Singapur? El Salvador está apostando por un modelo sin precedentes: seguridad extrema, economía digital y un presidente que rompe todas las reglas. Algunos lo celebran como el milagro centroamericano, otros lo ven como una dictadura disfrazada de modernidad. ¿Es realmente el futuro o solo una ilusión bien vendida? Muchos lo llaman la Singapur de Centroamérica. La pregunta es, ¿tú también lo crees o falta mucho para llegar al nivel del Estado asiático? En los últimos años ha surgido una comparativa cada vez más frecuente entre dos países que, a simple vista, parecen completamente distintos: El Salvador y Singapur. Uno en el corazón de Centroamérica, con una historia marcada por la violencia, la migración y la desigualdad. El otro una ciudad-estado al sudeste asiático que pasó de ser una colonia empobrecida a una potencia económica mundial. Entonces, ¿por qué se les menciona en la misma frase? La respuesta radica en una serie de elementos que hoy definen el rumbo de El Salvador y que recuerdan el modelo con el que Singapur transformó su destino. La seguridad es el punto de partida más visible. Singapur es uno de los países más seguros del mundo, con una política de cero tolerancia al crimen. En El Salvador, una drástica reducción de los índices de violencia y homicidios ha captado la atención internacional, posicionando al país como uno de los más seguros del continente tras décadas del dominio criminal. Y es que ambos modelos apuestan por un Estado fuerte que dirija de forma vertical los principales proyectos de desarrollo. Singapur lo hizo mediante un gobierno altamente tecnocrático, con control férreo sobre la administración pública y una planificación rigurosa. El Salvador está empezando a mostrar señales de un camino similar, con decisiones estratégicas concentradas en el ejecutivo. El modelo asiático ha sido ejemplo de cómo un gobierno con poca oposición interna puede ejecutar reformas profundas de manera rápida. Esta fórmula, gobernabilidad absoluta con capacidad de ejecución, es vista por algunos como una vía para avanzar sin trabas políticas tradicionales. Singapur ha sido frecuentemente criticado por sus restricciones a la libertad de prensa, la represión del disenso y el control sobre la vida pública, pero ha sido igualmente elogiado por su eficiencia, desarrollo humano y modernización. Esa aparente contradicción, menos democracia formal, más resultados tangibles, es lo que ha comenzado a resonar en sectores que ven en este estilo una salida para los problemas históricos de países como El Salvador. Comparar El Salvador con Singapur es, en muchos sentidos, comparar dos mundos distintos. Sin embargo, detrás de los contrastes evidentes hay similitudes estructurales que alimentan la comparación, aunque también diferencias profundas que definen la verdadera distancia entre ambos. Ambos países son pequeños en extensión territorial. El Salvador tiene un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados. Singapur apenas supera los 700, pero en un mundo globalizado, el tamaño ya no determina el potencial económico de una nación. Singapur es la prueba de ello. Tanto El Salvador como Singapur tienen una gran cantidad de habitantes en relación con su tamaño. Esta densidad presenta desafíos logísticos, de vivienda y de movilidad, pero también una oportunidad. Una población más concentrada permite una administración más ágil de servicios e infraestructura. Las dos naciones han apostado por liderazgos firmes, un alto control del ejecutivo sobre las decisiones estratégicas del país. Este tipo de gobernanza puede acelerar los procesos de transformación, aunque no está exento de riesgos autoritarios. Entre las diferencias clave tenemos a que Singapur se desarrolla como un nodo estratégico del comercio marítimo global. Su ubicación le permite convertirse en un centro financiero, logístico y tecnológico. El Salvador, en cambio, ha estado históricamente al margen de los grandes corredores económicos internacionales, con una dependencia fuerte de remesas y exportaciones tradicionales. Además, Singapur invirtió masivamente en educación desde sus primeros años como Estado independiente. Formó técnicos, ingenieros y funcionarios altamente capacitados. El Salvador, aunque ha mejorado en acceso educativo, todavía enfrenta grandes brechas en calidad, cobertura y especialización. Y es que Singapur, bajo el liderazgo de este hombre, formó una élite tecnocrática, disciplinada y con una visión a largo plazo. En El Salvador, la política ha estado marcada por la confrontación, el clientelismo y la inestabilidad institucional. Cambiar esa cultura política es uno de los mayores desafíos.
Unidos. También Singapur supo tejer relaciones estratégicas con Estados Unidos, China y Europa, posicionándose como un socio confiable. El Salvador ha buscado diversificar sus alianzas recientemente, pero aún depende en gran medida de Estados Unidos, especialmente por el envío de remesas y tratados comerciales. Antes de los rascacielos, el puerto ultramoderno y el sistema educativo ejemplar, Singapur era un poco más que un pantano tropical marcado por la pobreza, división étnica y una enorme incertidumbre. Su independencia fue en 1965, pero antes de eso hubo una breve y turbulenta unión con Malasia. Sin embargo, pronto se evidenciaron las diferencias, por lo que Singapur fue expulsada de Malasia y se convirtió en una república independiente. Pero Singapur enfrentaba un panorama desolador. No tenía recursos naturales, su desempleo era alto, la vivienda era escasa y más de 3/4 partes de su población vivía en barrios marginales. Las tensiones entre las comunidades chinas, malayas e indias eran constantes y el temor a disturbios sociales estaban siempre latentes. Para muchos el país estaba destinado al fracaso, pero ahí fue cuando emergió el liderazgo que cambió el rumbo de la historia. El padre fundador de Singapur moderno, con una visión pragmática y autoritaria, apostó por una transformación radical del país basada en 3 pilares: orden y disciplina social, con leyes estrictas, restricciones severas a la corrupción y un control casi absoluto sobre el aparato estatal. Singapur construyó un sistema donde el Estado no solo gobernaba, sino que moldeaba el comportamiento ciudadano, educación y meritocracia. Desde el inicio, Lee entendió que su mejor recurso era su gente. Invirtió en una educación orientada a la excelencia técnica, al dominio del inglés y a la eficiencia laboral. El objetivo era convertir a cada singapurense en una pieza útil del engranaje productivo. Apertura al capital extranjero. A pesar de su modelo autoritario, Singapur fue todo lo contrario al aislacionismo. Se convirtió en un paraíso para las inversiones con un entorno legal predecible, infraestructura de primer nivel y estabilidad política garantizada. En apenas una generación, Singapur pasó de la miseria al milagro. Se convirtió en una economía basada en el conocimiento, en los servicios financieros y la innovación. Pero este ascenso tuvo su precio: un férreo control sobre las libertades civiles, censura de medios y un sistema político donde la oposición ha tenido históricamente poco espacio real. El Salvador ha experimentado una transformación significativa en materia de seguridad. En 2024 se registraron 114 homicidios, una reducción del 26% respecto al año anterior, alcanzando la cifra más baja desde 2015. La tasa de homicidios se situó en 1.9 por cada 100.000 habitantes, consolidando al país como uno de los más seguros de América Latina. Este logro se atribuye a la implementación del régimen de excepción y a las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno. En 2024 la economía salvadoreña creció un 2.6%, una desaceleración respecto al 3.5% registrado en 2023. Factores como las fuertes inundaciones y la reducción del gasto público contribuyeron a este menor crecimiento, aunque el gobierno destaca una mejora económica promedio del 5% desde el 2021. La inversión extranjera directa cayó un 10% en 2024, sumando 639.6 millones, lo que indica una salida neta de capital en algunos trimestres. Según Transparencia Internacional, en su índice de la percepción de la corrupción de 2024, El Salvador descendió 4 posiciones en el reporte, ubicándose en el puesto 130 de 180 países, con una puntuación de 30 sobre 100, mientras que Singapur está ubicado como el país número 3 con 84 puntos sobre 100, solo superado por Dinamarca y Finlandia. La pobreza estructural y la informalidad laboral siguen siendo desafíos significativos. El sector informal representa aproximadamente el 70% de los empleados, con ingresos mensuales promedio de $245, en comparación con los $503 en el sector formal. Además, las remesas contribuyen cerca del 20% del PIB, siendo una fuente crucial de ingresos para muchos hogares. En departamentos como La Unión, el 50% de los hogares dependen de esta transferencia. El país centroamericano no está copiando literalmente el modelo de Singapur, pero sí comparte
comparte ciertas características que hacen que la comparación surja de forma natural, al menos en el discurso político y mediático. Al igual que Singapur, El Salvador ha apostado por un modelo de seguridad extremadamente estricto y centralizado. Ambos gobiernos, aunque en contextos históricos y geográficos muy distintos, han proyectado una imagen de control total como vía hacia el desarrollo. Surf City en El Salvador y Marina Bay en Singapur no son para nada iguales, pero ambos son escaparates para el mundo. Además, las diferencias son insalvables, que hacen imposible una réplica directa. Singapur tiene uno de los niveles educativos más altos del mundo. El Salvador aún lucha con brechas enormes en educación. Singapur es un nodo clave en el comercio global, mientras que El Salvador no tiene una ventaja geográfica ni tecnológica. La comparación entre estos dos países no es casual ni nueva, pero también no es sencilla ni automática. Hay elementos que podrían empujar a El Salvador en esa dirección: la mejora drástica en seguridad, la voluntad política de transformar el Estado y una narrativa que promueve el orden, la inversión y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, el camino hacia un modelo como el singapurense requiere mucho más que control. Singapur se convirtió en una potencia global gracias a una combinación de factores muy difíciles de replicar: una apuesta total por la educación, una burocracia altamente calificada, una cultura política basada en la disciplina y el mérito, y un sistema judicial funcional y confiable. Entonces, ¿es Singapur un modelo alcanzable? La historia demuestra que los atajos al desarrollo rara vez son sostenibles, y lo que hoy parece una solución eficaz, mañana podría convertirse en un obstáculo si no se consolidan las bases de un país verdaderamente moderno. Lo que definirá el futuro de El Salvador no será el parecido con otro país, sino la capacidad de construir algo auténtico, funcional y sostenible. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal, y así nos estaremos viendo en una próxima historia.